Bueno, bienvenidos y bienvenidas, sí, a el capítulo número 52 y además, cómo no, segunda parte del especial de especiales, toca decirlo, de Jorge Luis Borges, que se hizo esperar un montón, pero bueno, ya está acá por fin. Y está en este podcast que de pronto, si usted no sabe y llega por primera vez, se llama Literatus y cuyo tema principal es la literatura, pero sobre todas las cosas el género del cuento, en el cual además, sí, al final siempre leo un cuento para que usted oiga mientras va en el carro, mientras hace oficio, mientras hace ejercicio, mientras trabaja, mejor dicho, no importa, lo importante es que llene su vida o los momentos muertos de su vida sobre todo, con un poco de literatura y por qué no, del género del cuento. Oiga, mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos y en este capítulo le quiero mandar un saludo muy especial a Abel y Caín Román, que oyen este programa desde Ensenada, Baja California. Y por supuesto a su madre Fabiola del Castillo, un saludo para ellos. Fabiola hace parte del taller de cuento que está corriendo en este momento. Y pues hablando del taller de cuento, me escribieron muchísimas personas, entonces decidí abrir uno más. Este empieza el 17 de julio, ya tengo unos cupos vendidos. Son 6 sesiones virtuales los miércoles y es perfecto si usted quiere aprender de la teoría del cuento, si quiere conocer del punto de vista, las dos historias, aperturas, cierres, estructuras, tiempo narrativo y muchísimo más, y sobre todo si quiere empezar a escribir, bueno, pues este espacio es ideal. Para toda la información puede escribirme a mi Instagram, que es federico.baraya, o a mi correo, que es federico.baraya@gmail.com. Pero bueno, ahora sí, cójanse duro, agárrense bien donde sea que estén sentados, porque en esta segunda parte vamos a correr rápido y con muchas ganas por la vida de Jorge Luis Borges. Bienvenidos y bienvenidas. Nos quedamos más o menos cuando Jorge Luis Borges publicó Historia Universal de la Infamia. Durante esa época, el autor también publicó un libro que se llamó Historia de la Eternidad. Y entonces, ¿por qué empiezo con este libro? Usted puede decir, bueno, pero ¿por qué vamos a empezar hablando de la historia de la eternidad? Bueno, porque de ese libro, cuando lo publicó, solo se vendieron 37 copias. Y entonces usted puede decir, bueno, pero el man de los cuentos quiere contarnos esto simplemente porque le gustan mucho los chismes y los datos a veces nimios. Pero no, no es así, aunque también es cierto. Les cuento esto, así como lo oyen, que solo se vendieron 37 copias, porque dentro de una de esas ventas, es decir, uno de esos 37 libros que se vendieron, había un personaje que se volvería vital en la vida de Jorge Luis Borges. Hablo del mismísimo Adolfo Bioy Casares. Sí, a pesar de la diferencia de edad, porque cuando se conocen Borges y Adolfo Bioy Casares, pues Borges tiene más o menos 32 años, si no estoy mal, y Adolfo Bioy Casares tiene 18. ¿Cómo se conocieron? Bueno, eso pasó en un principio en una fiesta que hizo Victoria Ocampo. Allá se vieron por primera vez y allá mismo, mientras la fiesta sucedía, ellos se sentaron en un rincón a hablar de literatura. Tanto pasaron juntos que en un momento lo que se cuenta es que Victoria Ocampo pues fue y les dijo, oigan, dejen de ser tan mierda, literalmente es lo que se dice, y únanse a los demás invitados, que esto es una fiesta, ustedes no están acá en una tertulia de literatura solo para los dos. Y bueno, ¿qué hicieron este par? Pues ellos ni cortos ni perezosos vieron la escena y en vez de ir a hablar con esas personas, decidieron montarse en el carro de Bioy Casares y seguir hablando de literatura mientras Bioy Casares llevaba a Borges a la casa. Ahí más o menos se conocieron por primera vez, como que se dieron cuenta que tenían muchas cosas en común. Y lo que les digo, para ese entonces Bioy Casares tenía 18 y Borges 32 años. Sin embargo, fue en un segundo momento cuando la amistad empezó a coger más forma. Bioy Casares, ¿qué pasa con Bioy Casares? Bioy Casares
viene de una familia o era parte de una familia muy importante en Argentina, acaudalados, que se movían por círculos intelectuales y de poder, pues sí, importantes en esa época en Argentina. Y Bioy Casares invita a Jorge Luis Borges a una estancia familiar que tenía. ¿Cuál era la idea de Bioy Casares? Invitar a Borges para que lo ayudara, oigan bien esto, a crear un brochure publicitario sobre un yogurt que iban a vender. Algo así como se iban a reunir en una estancia para hacer publicidad y sí, para hacer marketing. Pero eso fue en realidad lo último que hicieron porque cuando Borges llega otra vez a la estancia o por primera vez a la estancia para estar con Bioy Casares, se ponen de nuevo a hablar de literatura y encuentran un punto en común que les gusta muchísimo a los dos, y esto es las novelas de detectives. A tal punto que decidieron escribir una novela de este género a cuatro manos, es decir, entre los dos. Y eso se volvería muy común entre ellos, escribirían varios libros, sí, como entre los dos. Y además también empezarían a hacer como colecciones de cuentos que después publicarían. Entonces, los mejores cuentos de detectives según Bioy Casares y Borges. Esos son libros que usted hoy en día puede encontrar porque ellos hicieron esa clase de cosas. Esta amistad además sería importante por muchas razones y una de ellas es que la influencia de Borges ayudó a Bioy Casares a escribir un libro que es muy conocido y que incluso se atreven a decir que es parte de la literatura esencial, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica. Y me estoy refiriendo a La invención de Morel. Este par después tendría una revista llamada Destiempo, la cual también se convirtió a su vez en editorial, y es una amistad que vamos a ver a través de este capítulo que va a seguir siempre presente. Pero bueno, en 1937 el doctor Borges, es decir, el padre de Jorge Luis, además de estar ya completamente ciego, sufre un infarto, el cual lo deja paralizado del lado izquierdo del cuerpo. Para este entonces, el padre del escritor ya deseaba morirse. Era una realidad, el papá de Jorge Luis Borges ya estaba cansado de la vida, ya estaba cansado de estar tan ciego porque ya no veía nada y quería simplemente morirse. Y ante la inminente muerte de su padre, pues Jorge Luis Borges empieza a buscar trabajo por primera vez en su vida. El tema era que, pues, Borges y yo creo que la familia y todo el mundo en esa época se preguntaba en qué podía trabajar Jorge Luis Borges. Ni siquiera en qué podía trabajar, sino a qué trabajo podía aplicar un hombre el cual no tenía ningún grado o certificado de educación y pues que a pesar de que tenía todo el mundo en la cabeza o toda la literatura que uno quiera en la cabeza, en el pensamiento, en la memoria y que era una persona supremamente pensante, pues en este mundo o en la carrera de la rata conseguir un trabajo en el que pues si no hay educación de por medio es muy difícil. Para fortuna de Jorge Luis Borges consiguió trabajo. ¿Y en qué consiguió trabajo? En la biblioteca Miguel Cane en Almagro. En ese entonces a Jorge Luis Borges le pagaban 210 pesos mensuales y más adelante con ayuda de algunos amigos logró un aumento a 240 pesos. Se cuenta que Borges desde el día 1 cayó en la cuenta de que el trabajo que estaban haciendo 50 personas que estaban en la biblioteca lo podían hacer 15. ¿Cuál era ese trabajo? Catalogar libros. Y al parecer Borges se puso a la tarea de tal forma o a tal nivel que en un día como que hacía todo el trabajo de toda la semana. Hasta que un día lo cogieron los compañeros de trabajo, lo citaron y le dijeron, oiga, venga, o usted se calma y deja de trabajar tan duro, o nos va a dejar a todos sin trabajo y eso no lo queremos acá. Entonces de ahí Borges se dio cuenta que lo mejor que podía hacer era utilizar una hora de trabajo para catalogar los libros, que era su trabajo, y después dedicaba el resto del día a leer. Acá también hay una historia que a mí me parece muy bonita. Jorge Luis Borges de muchas formas decía que el fútbol pues era una estupidez, ¿no? Era como un deporte de estúpidos básicamente, porque la estupidez es popular. Pero, ¿qué pasa? Esta biblioteca queda en Almagro. Almagro tiene uno de los equipos más icónicos o importantes de Argentina, que es San Lorenzo de Almagro. Entonces lo que se cuenta es que cuando él trabajó allá, muchas veces los compañeros de trabajo le decían, bueno, pues usted no sabe nada de fútbol, pero cuando la gente le pregunte, usted va a decir que usted es hincha de San Lorenzo de Almagro. Entonces Jorge Luis Borges de vez en cuando decía que él era hincha de, pues sí, de San Lorenzo de Almagro, a pesar de que esto no era cierto. De San Lorenzo de Almagro, si no estoy mal, también es hincha, pues el hoy en día Papa, ¿no? El Papa Francisco.
que yo me estoy yendo por las ramas, pero es que me parece muy bacano esto. El Papa Francisco tuvo una reunión en algún momento, cuando no era el Papa Francisco, sino que, pues sí, no era una persona tan conocida, con Jorge Luis Borges. Y hay unas imágenes en las que se ve al Papa Francisco como afeitando o cortándole el pelo, no estoy seguro, a Jorge Luis Borges. Y todo esto me trae también a un último tema, así para ir redondeando esto de Jorge Luis Borges con el Papa, y es, hay un video que está rondando por, sí, las redes sociales, sobre todo por Twitter, de este comediante argentino que se llama Luquitas Rodríguez, que es un personaje muy interesante. Los invito a que lo busquen. Tiene un podcast que también habla de literatura y de cine. Bueno, es un tipo supremamente interesante, muy joven. El caso es que él estuvo invitado, como yo no sé qué era eso, una conferencia del Papa Francisco, y Luquita Rodríguez estuvo invitado y le preguntó al Papa sobre cuál era el rol básicamente del arte. Y la respuesta del Papa es muy interesante porque además nos habla sobre Jorge Luis Borges. No les voy a contar nada más para que ustedes hagan la tarea y busquen ese video, Luquita Rodríguez, el Papa, y van a ver que está buenísimo. Oiga, pero bueno, al poco tiempo de que Jorge Luis Borges consigue este trabajo, su padre muere, finalmente termina muriendo. Y Borges estaba en la biblioteca cuando recibe la noticia y sale corriendo a ver a su padre. Todo esto a pesar de que el doctor Borges, hay que decirlo, se burlaba muchísimo de su trabajo y se la pasaba achacándole que su novela, la novela que escribió, que era El Caudillo, había terminado siendo muy mala por culpa de él, de Jorge Luis, y por sus consejos de ponerle más metáforas cuando no era necesario. Eso es lo que se cuenta. Pero antes de morir, el doctor Borges le pide a su hijo una cosa que a mí me parece increíble y que también fue una cruz y una tara para Jorge Luis Borges. ¿Qué le pide? Le pide que reescriba el libro que era El Caudillo, el que había escrito el padre. Pues le dice a su hijo que por favor lo reescriba. Obviamente a Jorge Luis Borges esto le pareció una empresa casi que imposible, porque él también en este momento estaba luchando para poder escribir sus propias historias. Él tenía básicamente la tinta seca y no había encontrado la forma de escribir, y ahora su padre le estaba pidiendo nada más ni nada menos que reescribiera esa novela que él no había podido escribir de forma satisfactoria, su forma de ver y de pensar, ¿no? Acá me parece también importante decirles que la mamá de Jorge Luis Borges, es decir, Leonora Acevedo, fue muy importante a través de la enfermedad del padre, porque encontró también en ese rol como una habilidad o un talento que tenía, y era el de cuidar a personas enfermas. Más adelante vamos a ver que la mamá de Jorge Luis Borges entonces también se dedica gran parte de su vida a cuidar a Jorge Luis Borges, que también queda como sumido en las tinieblas tras perder la vista. Bueno, hasta acá, y después de todo lo citado o hablado sobre Jorge Luis Borges con Nora Lange, hay que decir que al autor la tinta, como les dije, se le había secado. Pero la muerte de su padre, más una experiencia cercana con la muerte propia, le daría, como dicen los argentinos, la nafta necesaria para escribir, y escribir muchísimo. En 1938, en plena Nochebuena, Borges tiene que ir a recoger a una mujer que va a cenar con su madre. Entonces Borges iba tarde, iba muy tarde, y para ahorrarse un poco de tiempo decide que no va a esperar el ascensor, sino que va a subir las escaleras corriendo. Borges decide esto y empieza a correr por esas escaleras a toda velocidad, y con su mala vista, sumada también a la oscuridad, no ve que hay una ventana que está abierta como hacia adentro, y se choca con eso y se abre la cabeza. Esa herida pasó de ser, pues sí, primero como el golpe, después esa herida se le infectó, y de esa infección pues duró una semana en cama con pesadillas, alucinaciones, insomnio. De ahí una noche perdió el habla. Entonces ahí ya se preocuparon y dijeron, no, bueno, hay que hacer algo, y lo llevaron de urgencias al hospital. En el hospital lo operaron porque tenía septicemia, y durante un mes el tipo estuvo a punto de morirse, pues por chocarse ese día en Nochebuena con la ventana. Cuando ya estaba bien, Jorge Luis Borges empezó a tener una preocupación, y es que tal vez, se decía a sí mismo, había perdido su rapidez mental. Pensó que se había visto afectada y decidió entonces escribir un cuento que era distinto a todo lo que había realizado hasta el momento por él. Así, si él fallaba, pues no se iba a sentir tan mal, porque era algo que nunca había hecho. Entonces de pronto no era que había perdido su rapidez mental, sino simplemente que estaba caminando territorio desconocido. De ese ejercicio que hizo
nació un cuento muy famoso que se llama Pierre Menard, autor de Don Quijote. Oiga, pero en todas estas, Nora Lange seguía siendo un tema para Borges. No crea que él ya había superado este tema y había seguido adelante. No, 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 no. Se cuenta que, por ejemplo, cuando estaba con Bioy Casares, él intentaba no hablar mucho del tema, pero que cada nada tiraba referencias sobre Nora Lange. Es un poco como cuando uno, un amigo, cualquier persona está un poco entusado, con el corazón roto, y uno no quiere hablar de eso con esa persona, pues porque sabe que puede ser doloroso. Entonces uno no toca ese tema, pero de vez en cuando esa persona empieza a tirarse y sí, como los comentarios o las indirectas, e igual uno como que lo ignora. Bueno, un poco Bioy Casares hacía eso con Borges, y preciso, Borges durante esa época leyó un libro que de acá en adelante va a ser muy importante y que lo leyó por primera vez, y es La Divina Comedia de Dante. Y Borges, más o menos, ese libro le explotó la cabeza, el pensamiento, porque Borges vio en este libro un paralelo a su vida. De alguna u otra forma empezó a proyectar su experiencia fallida en el amor con lo que sucede en la Divina Comedia entre Dante y Beatriz. Después, Bioy Casares diría que la Divina Comedia y Dante causaron en Borges una ebullición que lo llevaron a creer que podía escribir una obra maestra. En esas le pidió a su amigo que lo acompañara a recorrer todos los lugares donde había sido feliz, entre esos la casa de los Lange. Entonces Borges empieza a ir otra vez a la casa de los Lange y pues se pasaba por allá y se quedaba algunos ratos y comía en esa casa, y además siempre que iba estaba la hermana de Nora Lange, que se llamaba Heidi Lange. Y Borges empezó a parchar con ella, a tal punto que pensó que estaba enamorado. Y como no, claro que sí, le propuso matrimonio a la hermana de Nora Lange, propuesta que evidentemente Heidi pues declinó. El caso es que Heidi era la musa que Borges necesitaba, o eso era lo que él creía, que Heidi iba a ser la Beatriz que tenía Dante, y que ella le iba a ayudar a escribir su obra maestra, la cual se iba a llamar El Congreso, y en palabras del autor iba a ser un libro de fantasía que empezaría como novela y terminaría como cuento de hadas. Además, El Congreso también tenía o reunía muchas de las cosas que ya había reunido El Caudillo, que era esa novela del papá de Borges, la cual le habían pedido que reescribiera. Pero vamos a ver que El Congreso, como novela y como obra maestra, nunca termina de cocinarse. De ese proyecto igual, Borges después llegaría a una nueva publicación, casi 6 años después. Su último libro había sido Historia de la Eternidad, que como les conté, lo compraron 37 personas, entre ellas Bioy Casares. Sin embargo, este nuevo proyecto era distinto. Se componía de 6 cuentos, o lo que en su momento Bioy Casares catalogó como ensayos metafísicos, y el cual llevó como nombre El Jardín de Senderos que se bifurcan. Este libro está compuesto de los siguientes cuentos. Pues primero, Pierre Menard, autor del Quijote. Después, Tlön Uqbar Orbius Tertius, que es un cuento increíble y que si usted no ha leído, por favor, vaya rápido al internet, cójalo y léalo. Es un cuento también corto. Es un cuento igual complejo de muchas formas, pues porque la literatura de Borges tiene una espada que la atraviesa, que es la filosofía, pero igual Tlön Uqbar Orbius Tertius es un cuento hermosísimo. Además estaban Las Ruinas Circulares. Oiga, Las Ruinas Circulares, que es el cuento en el que vemos un poco como un hombre que quiere traer de los sueños a otro hombre, es decir, crearlo, se da cuenta a la final que él también es un sueño o una creación de alguien más. Esto nos habla a grandes rasgos, y es una lectura de las muchas que puede haber también, como de la relación de padres e hijos, ¿no? Uno como siempre también termina siendo el sueño o la creación y la fotocopia de alguna forma de los padres. Y además de esto estaba la Lotería de Babilonia, que la Lotería de Babilonia nos muestra de muchas maneras también que la vida es solo azar. Azar, todo lo que pasa en nuestra vida es azar. También estaba la Librería de Babel y por supuesto El Jardín de los Senderos que se bifurcan. Ese cuento, El Jardín de los Senderos que se bifurcan, ya nos empieza a hablar de un tema principal en la obra de Jorge Luis Borges. Ese tema principal es la temporalidad, ¿no? O sea, la preocupación por el tiempo, por el hecho también de cómo acciones aleatorias cambian nuestro destino. En este cuento, por ejemplo, pues si usted no se lo ha leído, a grandes rasgos, un personaje
que está metido en la guerra, descubre que pues es un espía y descubre que lo descubrieron, perdón, y valga la redundancia. El caso es que él tiene una información muy importante y es dónde va a ser el nuevo bombardeo en Francia. Entonces, para dar aviso de dónde va a ser, él va a matar a una persona que tiene el nombre del lugar exacto donde va a suceder el bombardeo. Pero este fue el primer libro de cuentos, pues, de Historia Universal de la Infamia. Y acá ya tenemos unos cuentos que son muy famosos de Jorge Luis Borges, pero más adelante veremos que todos estos cuentos terminan convirtiéndose en un gran libro. Este libro, el que les cuento que es El Jardín de los Senderos que se bifurcan, fue presentado en el Concurso Nacional de Literatura de Argentina y no ganó. ¿Por qué? Bueno, porque el libro era muy raro para ese momento. Los jurados no sabían cómo comerse eso que Borges había escrito y hasta se atrevieron a decir que era un trabajo exótico y decadente. Sin embargo, en la revista Sur, Pepe Bianco, editor en ese momento de la revista, sintió que la injusticia cometida era tal en ese certamen que invitó a 21 escritores a escribir sobre el jardín de senderos que se bifurcan. Y no solo eso, de los ganadores del concurso, dice también un poco Pepe Bianco, nadie se acuerda, ¿no? Mientras que pues Borges y este libro se volvieron casi que inmortales. Oiga, después de estos cuentos, Borges publicó un cuento que es famosísimo, del cual Piglia habla en sus tesis del cuento. Habló de la muerte y el compás. Cuento que pues es una locura, ¿no? Tiene de policíaco, tiene de teología, tiene de solipsismo y hasta el mismísimo Borges dice que se trata de un hombre que se suicida. Ese mismo año, es decir, en 1942, Borges se operó de las cataratas que tenía y esto lo llevó a unirse de nuevo con su madre. Desde ahí hasta el final de la vida de Leonor Acevedo, ellos vivirían juntos y compartirían muchas cosas. Leonor Acevedo lo acompañaría además en muchos viajes. Ese mismo año, Borges publicó otro cuento más, esta vez sería La forma de la espada, que yo ya sé que les he dicho que todos son unos cuentazos, pero es que este también es un cuentazo, ¿no? Es un cuento en el que nos habla sobre la marca de la infamia, que tiene la sorpresa narrativa, en el que hay traición. Un cuento, pues, que como casi todo lo que hizo Borges, no, casi todo no, como todo lo que hizo Borges, está muy bien narrado. Y es como esa historia que se cuenta del profesor en Harvard, o en Yale, o en cualquier universidad de estas gringas, que le decía a sus estudiantes que los adjetivos fueron inventados para no usarlos, excepto si uno es Jorge Luis Borges. Bueno, nada, si yo fuera ustedes me leería este cuento, en realidad me leería todos los cuentos de Jorge Luis Borges porque son increíbles. Y bueno, después de este vino El Milagro Secreto, que es otro cuento, y de este cuento, si usted quiere como ver el uso de la temporalidad en la literatura, pues este es un buen ejemplo porque Borges en este cuento básicamente detiene el tiempo. Yo hace poco subí un video a Instagram en el que daba como consejos de qué hacer con el tiempo en la narrativa, ¿no? Y yo decía que al escribir uno es amo y señor del tiempo. Es un poco como esa película Tar en la que ella explica que ella es la que da el tiempo, ¿no? Ella lo puede detener o ella lo puede poner a andar. En la literatura es muy parecido, el escritor es el que decide esas cosas. Entonces uno puede hacerlo lento, puede hacerlo rápido, puede hacerlo real, como lo vivimos en el día a día. O uno puede detenerlo o expandirlo si se quiere, o uno puede resumirlo. En fin, hay muchas formas de jugar con el tiempo en la literatura. El caso es que en este cuento, para que lo lean, lo que les digo, Borges logra detener el tiempo. Todos esos cuentos, más los que publicó en El Jardín de Senderos que se bifurcan, vendrían después a convertirse en ficciones. Ficciones es un libro, pues yo creo que la mayoría de las personas lo conocen, es famosísimo. Este libro además, después se llevaría el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, que toca decir también que ese premio, pues como dirían un poco los argentinos, fue medio trucho. ¿Por qué? Bueno, pues porque el escritor argentino Enrique Amorim, en un momento dado, después de que a Borges le habían negado el otro premio, se le ocurrió la idea de que la Sociedad de Escritores Argentinos debía crear este premio y dárselo a Borges como un mensaje no solo a los que se lo negaron antes, sino también un mensaje político. Yo antes de hacer este capítulo creía sí, a gran escala, o pensaba que Borges no había tenido mucho relacionamiento con la política, pero haciendo la investigación encontré todo lo contrario, ¿no? Borges fue una persona que tuvo muchos problemas por sus posturas políticas y por sus pensamientos políticos, a tal punto que en un momento decidió simplemente desmarcarse de la política. Borges siempre se describió, por lo menos al final de su vida, se describió a sí mismo como un anarquista.
pero lo que vamos a ver a través de todo este tiempo es que Borges apoyó gobiernos como el de Pinochet, como el de Videla. Entonces lo que vamos a encontrar es que Borges sí tuvo un rol importante dentro de la política y al final tuvo que desmarcarse de esto. El caso es que tras la publicación de Ficciones vendría un proyecto más ambicioso. Este proyecto fue inspirado en gran medida por una nueva mujer en la vida de Borges. Acuérdense de que Borges estaba obsesionado con la Divina Comedia y en especial con Beatriz y Dante. Borges quería y soñaba con tener una propia Beatriz. Esto de alguna u otra forma sería posible tras conocer a una mujer llamada Estela Canto. La conoció, por supuesto, en la casa de Bioy Casares, porque es que en la casa de Bioy Casares era donde sucedían las cosas, donde la vida ocurría. Allá eran los almuerzos, allá eran las fiestas, allá era donde se reunían todos los intelectuales de la época, la gente que quería hablar de literatura, en fin. Y al principio, pues Estela Canto y Borges casi ni se determinaron. Esto a pesar de que Estela Canto sabía muy bien quién era Borges, porque Borges pues todavía no era tan famoso como iba a ser, pero ya era conocido y a ella además le gustaban los cuentos de Jorge Luis Borges. El tema es que la primera vez que Estela Canto vio al autor, vean esto, le pareció que físicamente no estaba tan interesante, sí, le pareció como medio soso. Y Borges por su parte, pues tampoco le puso mucha atención a Estela Canto, como que no había nada en común, entonces nada, siguió su vida. Pero todo eso cambiaría un día en el que salieron al tiempo de la casa de Bioy Casares después de una comida o de un almuerzo y Estela Canto le dijo a Borges algo que le llamó mucho la atención. De ahí se pusieron a caminar por Buenos Aires y en un momento dado Estela Canto citó de memoria el final de Cándida por George Bernard Shaw. Esto lo hizo en inglés y eso, mejor dicho, flechó a Borges, lo envenenó de amor. Primero porque Borges veía increíble que Estela Canto supiera inglés y segundo, y más importante, porque declamó en inglés a Bernard Shaw. Entonces, para que vean lo romántico, y a mí me parece también un poco empalagoso, que era Borges, le dijo en inglés a Estela Canto que ella era la sonrisa de la Mona Lisa y el movimiento de un caballo en un juego de ajedrez. Joder. Ahí empezó todo y esa relación ayudó a que Borges escribiera después El Aleph, tal vez su texto más complejo y uno de los más aplaudidos. Y a mí me parece, sí, El Aleph es una verdadera locura. Yo creo con el que voy a leer hoy son mis dos cuentos favoritos de Jorge Luis Borges. El caso es que mientras él escribía El Aleph, que era ese proyecto que yo les dije que era un proyecto bastante ambicioso que tenía Borges, pues él seguía con Estela Canto y, claro, cómo no, hasta le propuso matrimonio. El tema era que Estela Canto no estaba tan enamorada de Borges, es decir, tenía una relación que era una relación bastante interesante, bastante linda, caminaban por Buenos Aires, Borges se la pasaba dejándole libros, hablaban de literatura, pero Estela Canto como que había cosas que no terminaban de cerrarle, pero a pesar de eso le dijo que sí, que se casaran. Y pues esto iba firme. Sin embargo, cuando Estela Canto fue a la casa de Borges y le tocó enfrentar a la mamá, más que enfrentar a la mamá, parchar con Leonor Acevedo, como que la cosa empezó a tambalear y después de varias idas y venidas y ver que la madre, es decir, Leonor Acevedo, no los dejaba solos ni un segundo, sino que se sentaba con ellos dos ahí a hacer visita en la sala, pues Estela Canto dijo, no, esto la verdad como que no me está gustando. Además, Leonor Acevedo se la pasaba horas hablando de su historia familiar y de la ascendencia, pues porque ya vimos en el capítulo pasado lo importante que era esto para la madre de Jorge Luis Borges. Pues nada, todo esto llevó a Estela Canto a un momento específico en el que dijo, oiga, no más. Y le dijo a Borges, oiga, yo la verdad, este tema me tiene muy cansada. ¿Cómo es posible que no podamos estar solos? Y pues Borges un poco le decía que su madre solo quería proteger pues el honor de Estela. El caso es que así siguieron las cosas hasta que un día Estela Canto empezó a darse cuenta de que Borges, además, cuando salían a comer, tenía que llamar a su madre a decirle dónde estaba, para dónde iba y a qué hora llegaba. Y Estela Canto dijo, oiga, no más, ¿cuántos años tiene este señor? ¿En qué tipo de relación estoy yo? Y sin decirle nada a su prometido, Estela Canto se fue para Uruguay. Y allá, ni corta ni perezosa, se enamoró de otro hombre. Mientras esto sucedía, Borges estaba desesperado, le escribía cartas, se la mandaba, mejor dicho, no sabía qué hacer con su vida.
y le pedía todo el tiempo que volviera, que por favor, que esto y que lo otro. Finalmente este lacanto vuelve a Buenos Aires, pero para acabar la relación con Jorge Luis Borges. En 1946, después de todo esto, con la llegada de Perón al poder, Borges vuelve a quedarse sin trabajo. Entonces cuando uno le cae en una, le caen todas las malas. No solo había perdido a este lacanto, sino que además ahora perdía su trabajo como bibliotecario. Y lo pierde por distintas razones. Una de ellas es que él era un crítico acérrimo del peronismo. Borges tuvo una lucha casi que infinita, no solo con Perón, sino con el peronismo. Sin embargo, para ser más exactos con la historia, lo que sucede es que Borges queda en la lista de las personas que van a quedar sin laburo, como dicen en Argentina. Y alguien dentro del gobierno de Perón logra moverlo de esa lista a otra en la que se le proponía un ascenso. En vez de quedar sin trabajo, lo iban a ascender. Sí, así como lo oyen. El tema es que el ascenso era para convertirse, o sea, pasaba de la biblioteca ahora a convertirse en inspector en la dirección de apicultura. Esto lo hicieron con el fin de no despedir a Borges porque era un tema político cansón también para el peronismo, pero le estaban dando un trabajo que era de alguna u otra forma un castigo porque les parecía un puesto pues, que era apropiado, decían ellos, para un poeta como él. Borges entendió esto como un gran insulto y junto con otros compañeros que estaban en contra de Perón utilizaron esto como forma para demostrar sí, que había una persecución política latente en el peronismo y que perseguían a los que pensaban distinto y hasta cambiaron el nombre del cargo, los amigos de Borges y Borges, a inspector de la dirección de avicultura. Y decían en todos lados que a Borges lo iban a poner a perseguir gallinas. El caso es que el escritor se quedó sin trabajo porque no aceptó ese cargo y de ahí empezó a buscar para dónde coger. En esa búsqueda, imagínense que Jorge Luis Borges hasta alcanzó a aplicar en un banco, el cual, pues sí, en ese banco hizo el proceso con muchos otros aspirantes y a la final claramente no le dieron el trabajo. Pues era un poco curioso, ¿no? Un poco raro donde a Jorge Luis Borges le hubieran dado trabajo en un banco. No me imagino que hubiera hecho él en un banco, pero seguramente lo hubiera hecho muy bien. Y entonces, ahora imagínense esta. Adela Grondona, que era una amiga de Borges, un día le dice a Borges, oiga, venga, vamos a donde una señora que me lee las hojas del té para que le lea sus hojas del té a ver qué va a pasar con usted, porque usted sin trabajo, con todos esos problemas de amor, camine, vamos a ver qué le pueden decir. Entonces van a donde la lectora y la lectora de tés le dice a Jorge Luis Borges que no se preocupe, porque dentro de poco él va a empezar a viajar mucho y a dictar conferencias y a ganar altas sumas de dinero. Borges llegó a su casa y le contó esto a su madre y los dos se reían básicamente a carcajadas, como que no podían de la risa, pues simplemente por un hecho básico, y es que Borges no podía hablar en público. Eso era algo que a él le daba muchísimo temor. Y ya ven ustedes cómo es la vida, ¿no? Después Borges terminaría dictando muchísimas charlas, aunque en ese entonces todavía no sucedía, pero después sí va a pasar, y lo que sí sucede casi que ahí mismo es que lo contratan para dictar clases de literatura inglesa. Durante ese tiempo, y aún acongojado por este lacanto, Borges escribió y publicó El Muerto, El Inmortal, Los Teólogos, La Casa Asterión, La Busca de Abeorres, y en el 47 publicó El Zaire. Todos estos cuentos, ¿no? Borges se empieza a dedicar a escribir y publicar muchísimo cuento. Ese mismo año, Borges y su madre se mudan a la que fue la última casa de Borges. Bueno, no fue la última porque después tiene un apartamento en el que vive con María Kodama. Pero este apartamento en el que se muda con su madre es muy famoso porque la gente entraba y salía como si fuera su casa, sí, propia. Este apartamento era en la calle Maipú 994. Allá, por ejemplo, fue donde el flaco Menotti visitó y entrevistó al autor luego del campeonato del Mundial del 78. Mejor dicho, voy a contar esto de una vez para que después no se me olvide. Borges odiaba el fútbol, Borges lo detestaba. Y cuando es el Mundial del 78, pues Borges también piensa que en Argentina están pasando cosas mucho más importantes que un Mundial de fútbol. En ese mundial además es cuando Argentina sale campeona, que le gana la final a Holanda. El caso es que después de salir campeones, pues sí, Argentina, un editor, sí, como muy inteligente o con muy buen olfato para crear historias, le propone a Menotti que vaya y tenga una entrevista con Jorge Luis Borges en esta casa. Y Menotti va, efectivamente Menotti va, a pesar de que sabe que Borges dice que el fútbol es para idiotas, y a pesar también de que Borges, cuando empieza el mundial, ese mismo día que
Argentina debuta en el Mundial, Borges decide dictar una conferencia sobre la eternidad. Háganme el favor. El caso es que, bueno, Jorge Luis Borges y Menotti se ven en el apartamento en Maipú y la empleada que vivió toda la vida con Leonor Acevedo y con Borges, Fanny, le dice por favor a Borges que le consiga un autógrafo y una foto con Menotti y pues a Borges eso ya le pareció muy curioso porque por su apartamento pasaban personas muy importantes y ella nunca le pedía nada, pero esta vez quería la foto y el autógrafo con Menotti. El caso es que Menotti va, tiene la charla, Menotti le hace muchas preguntas de por qué él cree que el fútbol pues es un deporte estúpido. Borges le hace sus respuestas y cuando Menotti se va hay una frase muy famosa que más o menos va así y es qué lástima que un hombre tan inteligente insista tanto en hablar de fútbol. Y pues claro, es Borges refiriéndose a Menotti. Pero bueno, ese apartamento es muy famoso, ya lo entrevistó mucha gente, como que uno podía subir si quería. En una de las revistas Orsay, por ejemplo, cuentan un par de niños, porque eran unos alumnos como de 18 años que un día van y lo entrevistan también en la casa. En 1948 Borges publicó uno de los cuentos que más se discuten de este autor y que hace parte muchas veces de talleres de escritura. Hablo de Emma Suns, el cual dentro de sus temas tiene sí, la venganza. Es la venganza de Emma Suns en contra del dueño de una fábrica que acusa de forma falsa al padre de Emma Suns de cometer fraude y esto lleva al padre pues, de Emma Suns a suicidarse. Es un cuentazo, si no lo han leído también se lo recomiendo. El caso es que el mismísimo biógrafo Eden Williamson dice que ese cuento estaba inspirado en realidad en lo que había sucedido o le había sucedido a Borges con Estela Canto. De acá en adelante hasta más o menos 1954 Borges siguió escribiendo y publicando cuentos, entre ellos uno de mis favoritos y creo que él dice que era también su mejor cuento. Este es El Sur. Este cuento tiene varias historias. De nuevo, según el biógrafo Williamson, el cuento habla o esconde de alguna u otra forma el deseo de Borges por enfrentarse uno a uno contra Perón, como si fueran cuchilleros. Pero lo que les digo, Borges y Perón, pues como hemos visto, siempre caminaron por aceras distintas de la vida, a tal punto que cuando Borges fue presidente de la Asociación de Escritores Argentina y Evita Perón se murió, a Borges le pidieron que pusiera imágenes de Evita, o sea, eso era un decreto nacional para todas las asociaciones, a lo cual Borges pues se negó rotundamente y al poco tiempo, como dicen acá en Colombia, les tocó cerrar el chuzo, pues porque Borges no quería poner, sí, las imágenes de Evita Perón. El caso es que eso se dice de ese cuento, que Borges quería una batalla a cuchillo 1-1 contra Perón. Sin embargo, también Borges cuenta en una entrevista que ese cuento en realidad se le ocurrió cuando estuvo entre la vida y la muerte por el golpe en la cabeza, que fue ahí donde, pues sí, en la fiebre o cuando tuvo fiebre, que vio toda la historia. Vaya uno a saber, lo que sí es cierto es que el cuento habla de ese momento cuando tiene fiebre y cuando tiene todos estos problemas tras pegarse con la ventana. O sea, si ustedes lo leen van a ver que la base del cuento sí nace de eso que vivió Jorge Luis Borges. En 1954, ya con bastantes problemas para ver, pues Borges solo tenía un ojo que veía, pues que veía bien, y le tocaba acercar mucho como las lecturas para poder leer y escribir. El autor se fue de vacaciones con con Bioy Casares a Mar del Plata. Y cuando estaba en Mar del Plata, se cayó en la playa y al pararse cayó en la cuenta de que ya ni siquiera veía por su ojo bueno. Bioy Casares y su esposa Silvina lo llevaron de urgencias a un hospital y allá lo vio un médico y ese médico les dijo, oigan, necesito que corran a toda velocidad a Buenos Aires porque a este man hay que operarlo. ¿Qué pasó? La retina se le desprendió. La operación no fue exitosa. Borges pues podía ver lo suficiente como para valerse por sí mismo en el sentido de que podía caminar más o menos, pero para leer y escribir pues ya no podía hacerlo, eso estaba fuera de discusión, entonces él ya no iba a poder leer ni escribir. Y la ceguera puso a vivir a Borges de nuevo con su madre. Y su madre vio esto como una gran oportunidad de manejar la vida de su hijo y el destino de su hijo para recuperar todo lo que ella siempre quiso recuperar de su apellido, todo desde la oscuridad. Entonces, durante el tiempo de Perón en la presidencia, Borges empezó a tener un rol político importante. Pero en el 55, tras la toma de la Casa Rosada, a Borges se le empiezan a abrir nuevas puertas. Primero fue designado como director de la Biblioteca Nacional. Segundo, quedó como profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. Y frente a esto se cuenta que fue la mismísima Leonor Acevedo quien empezó a mover los hilos. Llamó a un par de amigas del autor, que eran pues unos contactos importantes, a decirles que Borges iba a postular y que si ellas podían hacer algo por él. Borges fue elegido gracias a la ayuda de estas personas y durante ese tiempo se dedicó a dictar clases, leer y traducir textos.
Poco escribió en ese tiempo, en gran medida dicen porque el autor escribía cuentos para relatar conflictos internos que en ese momento no tenía. En mayo de 1961, mientras almorzaba en la casa de Bioy Casares, Borges recibió una llamada que pensó era una broma o que lo estaban tomando del pelo. En la llamada le informaban que acababa de ganarse un premio internacional de literatura. Entonces Borges decía, pero ¿cómo es eso posible? Si yo ni siquiera he aplicado a ningún premio. Esto no es cierto. Pero el tema es que este premio era la primera vez que lo entregaban y el cual era otorgado por 6 casas editoriales, entre ellas Seix Barrial de España. Estaban hablándole nada más ni nada menos que del International Publishers Prize. Este premio le otorgó a Borges $1000, que es poco en comparación con lo que realmente le dio, y es que su libro fue traducido a italiano, a francés, a inglés y alemán. Como los jurados no llegaron a un acuerdo, porque sí, como que la decisión era entre Beckett y Borges, decidieron premiar a los dos. Entonces pues nada, se repartieron el premio, pero lo importante es que lo publicaron en todos estos idiomas. Y esto para Borges fue abrir las puertas del mundo, porque a pesar de que en otros países lo conocían, su nombre era moneda que se movía en círculos pequeños y especializados. Con esto todo cambió. En Italia se convirtió en un referente de la escritura creativa. En Francia las editoriales querían publicar y republicar todos sus cuentos. En Estados Unidos, mientras tanto, su nombre todavía no sonaba tan fuerte, pero después empezaría a sonar, mejor dicho, en todos lados. Pero a pesar de eso, a Borges en ese mismo año lo llevan a la Universidad de Texas en Austin como profesor invitado durante un semestre. Y desde 1924, oigan esto, casi más de 30 años, Borges no salía de Sudamérica. ¿Y a quién creen que llevó a ese viaje? Pues imaginan bien, a su madre Leonor Acevedo. Allá Borges dio charlas en Yale, en Harvard, en Columbia y hasta en la librería del Congreso. Y este sería el principio, porque Borges después en Estados Unidos se volvería muy famoso. En todas estas, en 1967 muere Girondo, sí, el poeta que le quitó a Nora Lange a Borges y con el que pasaron todas esas cosas en el primer capítulo. Girondo, 6 años antes, más o menos, había sido atropellado al salir del cine y después de eso su salud se fue en declive hasta que murió. El caso es que Borges, acompañado por su madre, fue hasta la casa de Girondo y Nora Lange y sin decir una sola palabra ni hablar con nadie se despidió de Girondo dándole un beso en la frente. Tal vez eso lo ayudó a cerrar ese ciclo tan lamentable de peleas y amores fallidos, porque ese mismo año Borges además conoció a María Kodama. Lo que pasa es que cuando la conoce María Kodama tiene como 12 años. A ver qué opinan de esto. O sea, Kodama se obsesionó con Borges desde que su padre, que pues es de ascendencia japonesa evidentemente, la llevó a los 12 años efectivamente a una charla dictada por el autor. De ahí alguien los introdujo y hablaron del libro favorito en ese momento de María Kodama. ¿Cuál? Alicia en el País de las Maravillas. Años después, pues porque ahí solo se conocieron, Kodama metió una clase que dictaba Borges y en un momento pensó en retirarla porque sentía que se estaba quedando atrás y que no le estaba yendo tan bien. Pero los otros alumnos le dijeron a María Kodama como, oiga, no la retire, más bien hable con Borges que pues ese man es súper todo bien. Entonces María Kodama fue y habló con Borges y le dijo, oiga, voy a retirar su clase porque siento que me estoy quedando atrás. Y Borges le dijo, no, venga, en vez de retirar la clase, ¿por qué no viene a mi apartamento en Maipú 699 todas las tardes y estudiamos? Y de ahí empezaron a parchar, pero en buen rollo, no se imaginen todavía lo peor. Borges, además en esa época la llamaba a la casa y le regalaba libros cada tanto. Hasta que un día, pues claro, la madre de Kodama le dijo que pues le parecía bastante extraña esa relación de ella con un señor tan adulto, que si no será que estaban enamorándose. Pero hasta ahí no había pasado nada, ¿no? Y en todas estas a Borges lo habían invitado a pasar un semestre en Harvard dictando charlas y cursos de literatura suramericana porque para este momento Borges ya era una superestrella en Estados Unidos. Lo que les digo, Borges también influenciaría esa película que es Everywhere, Everything, All at Once. Si ustedes se acuerdan de una escena muy específica que es la escena como de la dona o del bagel que aparece en el que se puede ver todo. Bueno, esa escena está influenciada en el Aleph. Cuento que tiene una apertura bellísima y que no puedo dejar pasar esta oportunidad para leerla acá en Literatus. Las personas que hacen parte de Patreon, seguramente este cuento va a estar
para que lo puedan oír, leído bajo mi voz. Pero bueno, esa apertura dice: la candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiaría el universo, pero yo no, pensé con melancólica vanidad. Alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado. Muerta, yo podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. Oiga, bueno, eso es el Aleph, ese cuento en el que básicamente Borges, tirado en el piso debajo de unas escaleras, ve todo el universo en cuestión de segundos. Bueno, pues eso inspiró también esa escena de Everywhere, Everything, All at Once, si es que se llama así, no me acuerdo. Y tiene muchas cosas borgianas esa película. Y Borges va a inspirar mucho o va a afectar mucho a muchas personas de la cultura pop estadounidense y mundial. Si ustedes han visto una serie que se llama Rick and Morty, que es una serie de Adult Swim, me parece, pues, o sea, son dibujos animados para adultos. Ellos tienen un capítulo en el que Rick and Morty empiezan a meterse cada vez más adentro de los sueños de las personas o de los personajes, pues eso también está inspirado en ese cuento que les conté al principio que se llama Las ruinas circulares. Borges va a ser muy importante de muchas maneras en la historia universal de la humanidad, por eso es que es tan impresionante todo lo que él logró. Pero bueno, el caso es que a él le ofrecen, lo que les digo, ir a pasar un semestre en Harvard dictando charlas y cursos de literatura suramericana. El problema para ese momento es que su madre, Leonora Acevedo, que era la que lo acompañaba a todos lados, ya iba para los 90 años. Y pues él, ciego, necesitaba compañía en ese viaje. Entonces en esas recibe la carta de Harvard en la que además le dicen que le van a dar un cuarto en el campus. Y Borges dice: oiga, yo no me voy a ir con mi mamá, yo ciego, ella con 90 años, a Harvard a dormir en un cuarto del campus los dos. Entonces, claro, le escribe a Harvard planteándoles el problema y pues esperando que le den un apartamento con 2 cuartos en otro lado. Pero el problema iba más allá de eso, y es que su madre, era evidente, ya no iba a poder viajar, y entonces ¿quién lo iba a acompañar? Aquí, por primera vez en toda esta historia que hemos visto de Borges, madre e hijo se sientan y hablan de la posibilidad de un matrimonio. Ahora la pregunta era: ¿con quién se podía casar Borges que fuera lo suficientemente bueno para Leonor Acevedo? María Kodama evidentemente no era. María Kodama era mucho más joven que Borges. Entonces Leonor Acevedo, siempre lista para mover los hilos de la vida de su hijo, convenció a Borges de llamar a una exnovia de hace mucho tiempo, Elsa Astete Millán. Borges le hizo caso. Se dice que Borges sufrió tanto con esa decisión de casarse con Elsa Millán que escribió el poema El laberinto. Pero bueno, finalmente sí se casaron el 4 de agosto de forma legal y en septiembre lo hicieron en la iglesia. A esa ceremonia fue bastante gente y hubo mucho revuelo porque Borges pues para este entonces ya era una persona muy famosa. De ahí se fueron a Boston, a Harvard, y ese matrimonio nunca caminó. Elsa odiaba de entrada el apartamento que les dieron en Boston. Después, como ella no sabía inglés, no estaba interesada en nada de las reuniones que Borges tenía como profesor. Y esto era importante porque a Borges, además de dar charlas, también era importante tener como un relacionamiento con otros profesores, como que la gente fuera a su apartamento, tener cócteles, demás. Y eso era imposible pues porque simplemente su esposa no estaba interesada en eso. Y ella en realidad lo que hacía o lo que hizo casi todo el tiempo que estuvo allá fue parchar con un primo que estaba dictando clases de español en Boston. A Borges le tocó bandearse entonces como pudo. Y como pudo fue gracias a un alumno que se llamaba John Murkinson, que era argentino, que estaba allá también tomando clases, y él fue quien lo acompañó todo el tiempo. En ese tiempo hubo además peleas, dejadas de casa, Borges alcanzó a vivir en un hotel, y a pesar de todo esto, llegaron de nuevo a Buenos Aires todavía casados, ¿quién le iba a decir? Y en Buenos Aires nada iba a mejorar, además porque a Elsa pues le va a costar montones ser parte del grupo social en el que vivía Borges, que era un grupo pues de la alta sociedad y de intelectuales, y más pronto que tarde pues la esposa de Borges se convirtió en comidilla para los y las chismosas de ese parche. Así las cosas, ella decidió que no iba a dejar que nadie entrara a su casa, excepto, claro, una persona, María Kodama, porque le parecía una mujer inofensiva y que solo ayudaba a su esposo a leer
y a escribir. Pero como dicen por ahí, amigo, el ratón del queso. Y bueno, esta relación empezó a caer en picada. Mientras Borges trabajaba en la traducción de sus cuentos y era invitado a Estados Unidos a dar lecturas de sus libros y su vida iba en ascenso puro, pues Elsa se sentía fuera de lugar. Cuando estuvieron en Nueva York, por ejemplo, ella no quería acompañarlo a nada, ni a las fiestas que se hacían en su honor, y a Borges cada vez se le veía más incómodo con ella. Entonces lo que hizo Borges una vez volvieron a Argentina fue buscar las maneras de separarse. Primero habló con una amiga que ya estaba separada y le preguntó si podía quedarse con ella mientras él lograba separarse. La amiga le explicó que eso se vería mal, pues porque ella estaba separada y pues una mujer separada viviendo con otro hombre no estaba bien visto. Lo siguiente que hizo fue contarle todas sus penas a Di Giovanni, que fue un hombre que dedicó gran parte de su vida a traducir la obra de Jorge Luis Borges al inglés. Muchos de los libros que llegaron por esa época a Estados Unidos y que ayudaron a que la imagen y el mito de Jorge Luis Borges también creciera mucho en Estados Unidos, fue gracias a este hombre, a Di Giovanni, que trabajó de la mano con Jorge Luis Borges para traducir sus cuentos y sus poemas. ¿Qué hizo Di Giovanni cuando oyó la historia de Jorge Luis Borges? Bueno, ni corto ni perezoso, le dijo que no se preocupara. Y así, a escondidas de la esposa, contrataron un abogado y empezaron a cocinar el plan. Ese año entonces Borges, acompañado de Di Giovanni, tomó un vuelo a Córdoba. Él se ignoraba que ese día, a diferencia de los otros, pues su esposo no iría a almorzar como todos los días, sino que en cambio a su puerta llegaría un abogado para informarle que su esposo había aplicado para una separación legal. Ese mismo año se separan, ella se queda con el apartamento y Borges vuelve a vivir con su madre. En 1971, Borges regresa a Estados Unidos, va a Utah, lugar en el que lo hacen miembro honorario del Instituto de Artes y Letras. Después en Nueva York preside una lectura de poemas. En la Universidad de Columbia obtiene el doctorado honorario y tiene un coloquio, pues sí, hace un coloquio sobre su obra. En Yale organizaron un evento llamado Una tarde con Borges y fue tanta gente que a último momento les tocó mover el lugar a uno más grande y pues nada de esto se comparó igual de ninguna manera a la sorpresa que le tenía Di Giovanni a Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges siempre estuvo obsesionado con Islandia, además de buscar a su Beatriz, pues él también estaba obsesionado con Islandia y durante mucho tiempo estudió el lenguaje, sí, pues como las runas y las sagas islandesas durante mucho tiempo. Di Giovanni sabía de esta afición de Jorge Luis Borges y decidió sorprenderlo con un viaje a este país, a conocer Islandia. Borges entonces decidió que iba a llevar a quien, sí, nadie más, que a María Kodama. Si usted no es seguidor o seguidora de Borges y no se ha interesado mucho por este autor, tal vez no conoce entonces quién era María Kodama. María Kodama fue hija de una madre española y de un padre japonés. Esto es muy importante porque esa dualidad la va a formar y la va a hacer una persona extraña para la época, porque mientras en la casa pues le enseñaban un poco cuál era el rol de la mujer en esta sociedad de esa época, que ella tenía que dedicarse a la casa, que ella sí tenía que hacer como todo lo que hacían las mujeres en esa época. Por el otro lado, su padre le decía, pues no, la verdad es que no, y le dio una educación mucho más individualista de alguna manera, en la que le enseñaba que ella era un individuo dentro de una sociedad y no necesariamente tenía que responder a esas lógicas que le estaban enseñando desde el lado de la casa de la mamá, sino que ella podía hacer simplemente lo que quisiera con su vida. En todas esas, en 1975, el 8 de julio, la madre de Jorge Luis Borges muere. Leonor Acevedo, a día de hoy, creo, tiene su entierro en el cementerio de Recoleta. Fue después de la muerte que Borges escribió una frase muy famosa que se ve en redes sociales y dice: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no he sido feliz. Ese mismo año, Borges vuelve a Estados Unidos a dictar clases y le propone a María Kodama matrimonio, el cual ella rechaza, y no por falta de amor, sino porque ella no creía en el matrimonio. Y de esas charlas en Estados Unidos, Borges decide viajar con Kodama de nuevo a Islandia. Lo más increíble es que hasta en Islandia Borges era famoso ya. Un poeta local lo vio en un restaurante, reunió a todos los amigos y les dijo: tenemos que ir al restaurante a pagarle respetos a Jorge Luis Borges. Entonces van, lo encuentran ahí almorzando, comiendo, y los islandeses le dicen a Borges: oiga, ¿por qué no viene con nosotros y le hacemos un tour por la capital, por Reykjavik, para que conozca también a los poetas que viven acá y cómo vivimos? Entonces Borges dijo: bueno, pues hágale, vamos.
Y lo que se dice es que esa noche fue una noche como de intoxicación absoluta, aunque pues claramente no para Borges, porque para ese momento como que Borges solo tomaba agua y estuvo con ellos hasta el amanecer, como que los poetas islandeses se quedaron con él declamándole las sagas, sí, de Islandia. Acá Borges además consigue que lo lleven, sí, como a la casa del único pastor pagano que aún existía en Islandia. Y cuando llega le pide por favor que lo casen a él y a Kodama bajo el ritual de Odín. Una locura. Durante este tiempo y antes y toda la vida, como casi una burla misma del universo, Borges siempre estuvo sonando para ganar el Nobel de Literatura, ¿no? Como que siempre se decía, Borges lo va a ganar este año. Pero si hay algo cierto es que los sucesos del 78 terminaron de acabar con sus posibilidades. Por esas épocas, con Videla como presidente de Argentina y Pinochet en Chile, Borges llenó de elogios estos dos gobiernos y habló pues muy mal del socialismo. Esas posiciones políticas llevaron a la academia de alguna u otra forma a tener en mala estima a Borges. En el 78, que fue el año del Mundial, Borges dio conferencias por toda Europa, principalmente Italia, y ese año va por primera vez en más de 60 años a visitar Ginebra, es decir, a caminar su pasado. Va con María Kodama y trata de convencerla de que se queden a vivir allá. Él quería morirse en Suiza y en Ginebra, al final lo logra, ¿no? Pero al proponerle a María Kodama que se queden a vivir allá, ella tampoco acepta eso porque pues al igual que con el matrimonio, el tema es que ella estaba acostumbrada toda su vida a ganar plata y a sostenerse sin ayuda de nadie. Y ella en Buenos Aires dictaba clases de español a japoneses dedicados a los negocios. Pues si se iba a Ginebra, pues no iba a poder hacer nada. El caso es que eso falla, Borges no logra convencerle y regresa a Buenos Aires en medio de bastante tensión en contra de Borges por su apoyo a Pinochet y a Videla. Poco a poco a Borges le toca empezar a desmarcarse de todo eso, básicamente porque cae en la cuenta de lo malvados e inútiles que eran esos gobiernos. Ese mismo año Borges empieza a sentir también que se está muriendo, esto en gran medida porque llega a los 80 años y porque muchas personas cercanas, amigos de él, también empiezan a morirse. Pero a esto súmenle que le descubren un tumor en la próstata, el cual finalmente era benigno. Pero tras la operación, Borges no podía caminar. El médico le decía que él estaba bien, que no entendía por qué no podía caminar, pero Borges le decía que se sentía paralizado. La cosa por esos días es que a Borges lo habían invitado a Japón y si no podía caminar, ¿cómo iba a viajar? Y Borges quería ir a Japón, pues primero también porque le interesaba mucho la cultura japonesa, pero pues la idea era conocer un poco más del país y la cultura de María Kodama, también por eso él quería ir. Entonces Borges y su no esposa pero pareja del momento, María Kodama, deciden hacer un experimento y es que si Borges logra ir caminando hasta el restaurante que está al frente del apartamento, pues pueden viajar a Japón. Entonces Borges con mucho esfuerzo lo logra y al llegar todos los meseros empiezan a aplaudirlo y eso es una locura y la gente no, el man lo logró y el escritor, o sea, Jorge Luis Borges le dice a María Kodama lo siguiente: bueno, María, parece que hemos llegado a Japón. Lo cierto es que cuando viajan a Japón, Borges se intoxica de la cultura y cuando tiene la oportunidad de estar con un monje budista lo ametralla a preguntas, como que eso básicamente casi no lo deja irse y le tenía todas las preguntas posibles sobre el nirvana. Después de esto, Borges regresa otra vez a Buenos Aires y sigue viajando con María Kodama por todo el mundo, dictaba conferencias acá, allá y donde usted se imagine. Siguió publicando poemas en distintos periódicos y hasta diría en una entrevista que la guerra de las Malvinas era como si dos calvos pelearan por un peine. Obviamente lo seguirían acusando de traidor de la patria y él cada vez más se alejaría de la política. También ya en esta edad avanzada compró un apartamento nuevo, lejos del Maipú, un poco para empezar una vida de ceros con Kodama en la cual no estuviera el rastro de su madre. Y entre todas esas movidas, en 1983 le encuentran cáncer en el hígado. Ante tales noticias, Borges decidió que quería morirse en su ley y no quería ningún tratamiento, nada de quimioterapia. Esto sobre todo porque no quería que su enfermedad fuera el pan de cada día de los periódicos. Ya era una persona importante, ya estaban hablando mucho de él, lo criticaban por todo, no quería también que su enfermedad se convirtiera en el tema principal de todos los periódicos. Con la muerte tan cerca, Borges preparó su testamento a Fanny, la mujer que trabajaba en la casa pues con su madre en Maipú, le dejó algo así como $16,000. Eso va a ser un problema gigante. Él va a terminar peleado con ella, va a terminar peleado con la hermana, va a terminar peleado con los sobrinos, va a terminar peleado con todo el mundo. Y a su sobrino Miguel le dejó la edición de Las Mil y Una Noches que él tenía. Vaya regalo, porque ese libro debía significar para Borges casi que la vida misma. A Nora, su hermana, le dejó su pedazo de mausoleo en Recoleta y a María Kodama, mientras tanto, le dejó casi todo. Cuando muere Jorge Luis Borges, va a haber muchas peleas frente a, pues sí, María Kodama.
a qué tenía derecho, sobre todo en temas de regalías y de derechos de autor, pero creo que finalmente a María Kodama le dieron todo. Después de esto, básicamente Borges se fue sin decirle nada a nadie, como que días antes tuvo una firma de libros en la que se le vio muy feliz y sí dio aviso, ¿no? Un poco le dijo a la gente que se iba para no volver, pero pues nadie lo tomaba muy en serio, pero sí, efectivamente se fue. Primero se fue a Italia. Ahí la gente no sabía que él estaba enfermo, ¿no? Como él estaba escondiendo su enfermedad, nadie tenía, sí, como que no estaban muy al día frente a su cáncer. Él se va a Italia primero, dicta unas conferencias de Italia, se va a Suiza, donde finalmente muere el 14 de junio de 1986 como él quería. Y antes de morir igual siguió haciendo de las suyas, ¿no? Él logró, después de mucha insistencia, que María Kodama aceptara casarse con él. Para esto tuvo que hacer una jugada con sus abogados porque legalmente Borges no podía casarse en Argentina. Entonces lo terminaron casando legalmente en Paraguay y cuando los medios de comunicación se enteraron empezaron a, pues sí, con la habladuría. Empezaron a decir que claro, que se casaba Kodama con él por puro interés y finalmente a él le tocó también sacar un comunicado en el que explicaba que este siempre había sido su deseo. A esto súmenle que los medios de comunicación vivían preguntándose por qué Borges no volvía a Buenos Aires y no sabían además que él tenía cáncer. Podríamos seguir acá hablando de Borges hasta el infinito, hablar de sus charlas, de sus conferencias. Hay varias acá en Spotify que les recomiendo que si tiene tiempo y le gusta Borges las oiga porque son buenísimas. En fin, hay demasiadas cosas para decir sobre Jorge Luis Borges, pero este era básicamente el especial que le tenía preparado a este autor argentino, que es uno de los que más me gusta. Y ahora vamos con el cuento de este capítulo, que es El Sur. El Sur, por Jorge Luis Borges. El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dallmann y era pastor de la iglesia evangélica. En 1939, uno de sus nietos, Juan Dallmann, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores del 2 de Infantería de Línea que murió en la frontera de Buenos Aires lanceado por indios de Catriel. En la discordia de sus dos linajes, Juan Dallmann, tal vez a impulso de la sangre germánica, eligió el de ese antepasado romántico o de muerte romántica. Un estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado, una vieja espada, la dicha y el coraje de ciertas músicas, el hábito de estrofas del Martín Fierro, los años, el desgano y la soledad fomentaron ese criollismo algo voluntario pero nunca ostentoso. A costa de algunas privaciones, Dallmann había logrado salvar el casco de una estancia en el sur, que fue de los Flores. Una de las costumbres de su memoria era la imagen de los eucaliptos balsámicos y de la larga casa rosada que alguna vez fue carmesí. Las tareas y acaso la indolencia lo retenían en la ciudad. Verano tras verano se contentaba con la idea abstracta de posesión y con la certidumbre de que su casa estaba esperándolo en un sitio preciso de la llanura. En los últimos días de febrero de 1939, algo le aconteció. Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. Dallmann había conseguido esa tarde un ejemplar descabalado de las 1001 noches de Bayle. Ávido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras. Algo en la oscuridad le rozó la frente, un murciélago, un pájaro. En la cara de la mujer que le abrió la puerta vio grabado el horror, y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. La arista de un batiente recién pintado que alguien se olvidó de cerrar le habría hecho esa herida. Dallmann logró dormir, pero a la madrugada estaba despierto y desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz. La fiebre lo gastó y las ilustraciones de las 1001 noches sirvieron para decorar pesadillas. Amigos y parientes lo visitaban y con exagerada sonrisa le repetían que lo hallaban muy bien. Dallmann los oía con una especie de débil estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno. 8 días pasaron como 8 siglos. Una tarde, el médico habitual se presentó con un médico nuevo y lo condujeron a un sanatorio de la calle Ecuador,
porque era indispensable sacarle una radiografía. Dalman, en el coche de la plaza que los llevó, pensó que en una habitación que no fuera la suya podría, al fin, dormir. Se sintió feliz y conversador. En cuanto llegó, lo desvistieron, le raparon la cabeza, le sujetaron con metales a una camilla, lo iluminaron hasta la ceguera y el vértigo. Lo auscultaron y un hombre enmascarado le clavó una aguja en el brazo. Se despertó con náuseas, vendado en una celda que tenía algo de pozo, y en los días y noches que siguieron a la operación pudo entender que apenas había estado hasta entonces en un arrabal del infierno. El hielo no dejaba en su boca el menor rastro de frescura. En esos días, Dalman minuciosamente se odió su identidad, sus necesidades corporales, su humillación, la barba que le erizaba la cara. Sufrió con estoicismo las curaciones, que eran muy dolorosas. Pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia, Dalman se echó a llorar, condolido de su destino. Las miserias físicas y la incesante previsión de las malas noches no le habían dejado pensar en algo tan abstracto como la muerte. Otro día, el cirujano le dijo que estaba reponiéndose y que, muy pronto, podría ir a convalecer a la estancia. Increíblemente, el día prometido llegó. A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Dalman había llegado al sanatorio en un coche de plaza y ahora un coche de plaza lo llevaba a Constitución. La primera frescura del otoño, después de la opresión del verano, era como un símbolo natural de su destino, rescatado de la muerte y de la fiebre. La ciudad, a las 7 de la mañana, no había perdido ese aire de casa vieja que le infunde la noche. Las calles eran como largos zaguanes, las plazas como patios. Dalman la reconocía con felicidad y con un principio de vértigo. Unos segundos antes de que la registraran sus ojos, recordaba las esquinas, las carteleras, las modestas diferencias de Buenos Aires. En la luz amarilla del nuevo día, todas las cosas regresaban a él. Nadie ignora que el sur empieza del otro lado de Rivadavia. Dalman solía repetir que ello no es una convención y que quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. Desde el coche buscaba entre la nueva edificación, la ventana de rejas, el llamador, el arco de la puerta, el zaguán, el íntimo patio. En el hall de la estación advirtió que faltaban 30 minutos. Recordó bruscamente que en un café de la calle Brasil, a pocos metros de la casa Irigoyen, había un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente, como una divinidad desdeñosa. Entró. Ahí estaba el gato, dormido. Pidió una taza de café, la endulzó lentamente, la probó. Ese placer le había sido vedado en la clínica, y pensó, mientras alisaba el negro pelaje, que aquel contacto era ilusorio y que estaban como separados por un cristal, porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal en la actualidad, en la eternidad del instante. A lo largo del penúltimo andén el tren esperaba. Dalman recorrió los vagones y dio con uno casi vacío. Acomodó en la red la valija. Cuando los coches arrancaron, la abrió y sacó tras alguna vacilación el primer tomo de las 1001 noches. Viajar con este libro, tan vinculado a la historia de su desdicha, era una afirmación de que esa desdicha había sido anulada y un desafío alegre y secreto a las frustradas fuerzas del mal. A los lados del tren, la ciudad se desgarraba en suburbios. Esta visión y luego la de jardines y quintas demoraron el principio de la lectura. La verdad es que Dalman leyó poco. La montaña de piedra y man y el genio que ha jurado matar a su bienhechor eran, quien lo niega, maravillosos, pero no mucho más que la mañana y que el hecho de ser. La felicidad lo distraía de Shahrazad y de sus milagros superfluos. Dalman cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir. El almuerzo, con el caldo servido en boles de metal reluciente, como en los ya remotos veraneos de la niñez, fue otro goce tranquilo y agradecido. Mañana me despertaré en la estancia, pensaba, y era como si a un tiempo fuera dos hombres, el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro, encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Vio casas de ladrillo sin revocar, esquinadas y largas, infinitamente mirando pasar los trenes. Vio jinetes en los terrosos caminos, vio zanjas y lagunas y hacienda. Vio largas nubes luminosas que parecían de mármol, y todas estas cosas eran casuales, como sueños de la llanura.
También creyó reconocer árboles y sembrados que no hubiera podido nombrar, porque su directo conocimiento de la campaña era harto inferior a su conocimiento nostálgico y literario. Alguna vez durmió y en sus sueños estaba el ímpetu del tren. Ya el blanco sol intolerable de las 12 del día era el sol amarillo que precede al anochecer y no tardaría en ser rojo. También el coche era distinto, no era el que fue en Constitución al dejar el andén. La llanura y las horas lo habían atravesado y transfigurado. Afuera, la móvil sombra del vagón se alargaba hacia el horizonte. No turbaban la tierra elemental, ni poblaciones, ni otros signos humanos. Todo era vasto, pero al mismo tiempo era íntimo y de alguna manera secreto. En el campo, desaforado, a veces no había otra cosa que un toro. La soledad era perfecta y tal vez hostil, y Dalman pudo sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur. De esa conjetura fantástica lo distrajo el inspector, que al ver su boleto le advirtió que el tren no lo dejaría en la estación de siempre, sino en otra, un poco anterior y apenas conocida para Dalman. El hombre añadió una explicación que Dalman no trató de entender, ni siquiera de oír, porque el mecanismo de los hechos no le importaba. El tren laboriosamente se detuvo, casi en medio del campo. Del otro lado de las vías quedaba la estación, que era poco más que un andén con un cobertizo. Ningún vehículo tenían, pero el jefe opinó que tal vez pudiera conseguir uno en un comercio que le indicó a unas 10, 12 cuadras. Dalman aceptó la caminata como una pequeña aventura. Ya se había hundido el sol, pero un esplendor final exaltaba la viva y silenciosa llanura antes de que la borrara la noche. Menos para no fatigarse que para hacer duras esas cosas, Dalman caminaba despacio, aspirando con grave felicidad el olor del trébol. El almacén alguna vez había sido punzó, pero los años habían mitigado para su bien ese color violento. Algo en su pobre arquitectura le recordó un grabado en acero, acaso de una vieja edición de Pablo y Virginia. Atados al palenque había unos caballos. Dalman, adentro, creyó reconocer al patrón. Luego comprendió que lo había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. El hombre, oído el caso, dijo que le haría atar la jardinera, para agregar otro hecho a aquel día y para llenar ese tiempo. Dalman resolvió comer en el almacén. En una mesa comían y bebían ruidosamente unos muchachones en los que Dalman al principio no se fijó. En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba inmóvil como una cosa, un hombre muy viejo. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra y las generaciones de los hombres a una sentencia. Era oscuro, chico y reseco y estaba como fuera del tiempo. En una eternidad, Dalman registró con satisfacción la vincha, el poncho de bayeta, el largo chiripá y la bota de potro y se dijo, rememorando inútiles discusiones con gente de los partidos del norte o con entrerrianos, que guachos de esos ya no quedan más que en el sur. Dalman se acomodó junto a la ventana. La oscuridad fue quedándose en el campo, pero su olor y sus rumores aún le llegaban entre los barrotes de hierro. El patrón le trajo sardinas y después carne asada. Dalman las empujó con unos vasos de vino tinto. Ocioso, paladeaba el áspero sabor y dejaba errar la mirada por el local, ya un poco soñolienta. La lámpara de querosén prendía de a uno los tirantes. Los parroquianos de la otra mesa eran 3, 2 parecían peones de chacra, otro de rasgos achinados y torpes, bebía con el chambergo puesto. Dalman de pronto sintió un leve roce en la cara. Junto al vaso ordinario de vidrio turbio, sobre una de las rayas del mantel, había una bolita de miga. Eso era todo, pero alguien se la había tirado. Los de la otra mesa parecían ajenos a él. Dalman, perplejo, decidió que nada había ocurrido y abrió el volumen de las 1001 noches, como para tapar la realidad. Otra bolita lo alcanzó a los pocos minutos y esta vez los peones se rieron. Dalman se dijo que no estaba asustado, pero que sería un disparate que él, un convaleciente, se dejara arrastrar por desconocidos a una pelea confusa. Resolvió salir, ya estaba de pie cuando el patrón se le acercó y lo exhortó con voz alarmada. Señor Dalman, no les haga caso a sus mozos, que están medio alegres. Dalman no se extrañó de que el otro, ahora, lo conociera, pero sintió que estas palabras conciliadoras agravaban, de hecho, la situación. Antes la provocación de los peones era una cara accidental, casi a nadie. Ahora iba contra él y contra su nombre y lo sabrían los vecinos. Dalman hizo a un lado al patrón, se enfrentó con los peones y les preguntó qué andaban buscando. El compadrito de la cara chinada se paró, tambaleándose. A un paso de Juan Dalman lo injurió a gritos. Como si estuviera muy lejos.
Jugaba a exagerar su borrachera, y esa exageración era una ferocidad y una burla. Entre malas palabras y obscenidades tiró al aire un largo cuchillo, lo siguió con los ojos, lo barajó e invitó a Dalman a pelear. El patrón objetó con trémula voz que Dalman estaba desarmado. En ese punto algo imprevisible ocurrió. Desde un rincón, el viejo gaucho, extático, en el que Dalman vio una cifra del sur que era suyo, le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma en su mano torpe no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. Alguna vez había jugado con un puñal, como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia arriba y con el filo para adentro. No hubieran permitido en el sanatorio que me pasaran estas cosas, pensó. Vamos saliendo, dijo el otro. Salieron, y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor. Sintió, al atravesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillos, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta. En la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja, sintió que si él, entonces, hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabrá manejar, y sale a la llanura. En este capítulo número 52, el autor invitado, de nuevo, fue Jorge Luis Borges y el cuento leído fue El Sur. Recuerde que si quiere más información sobre el taller que voy a dictar de cuento, puede escribirme a federico.baraya en Instagram o a federico.baraya@gmail.com. Nos oímos en el próximo capítulo y que vivan los cuentos.